en el término de la producción, sino también visto desde la producción nacional en materia agropecuaria. Nuestro tema de análisis para esta parte del programa y otros que ocupan la política nacional. Recibimos como invitado al diputado de la Asamblea Nacional, Ezequiel Pérez, miembro de la Comisión de Contraloría, secretario agrario de Acción Democrática Táchira. Es TSU e ingeniero agrónomo, productor agropecuario, fue concejal y alcalde del municipio Libertador del estado Táchira en otro tiempo. Diputado, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el estado Táchira? Bien, muchas gracias, Seir, por esta oportunidad. Gracias a Globovisión. Trabajando, nosotros siempre, sabe que el Táchira tiene gente muy trabajadora y con todas las dificultades que hay, seguimos luchando y resistiendo para poder mantener la producción en las unidades que cada quien tiene para trabajar. Nosotros, por ejemplo, el sábado 5 de marzo se conmemoraba 62 años de la reforma agraria y 52 años del Día del Campesino, un hecho realizado por Rómulo Bentancur en aquella oportunidad y por Rafael Caldera después. Pero hubieron reivindicaciones, sistemas de riego, vialidad, escuelas técnicas, salud, todo se hizo en función del campesino, créditos agropecuarios con asistencia técnica, pero después del tiempo, ya con estos 23 años de revolución, el campesino se fue abandonando y ya llegamos a un punto de que está colapsado todos los campos, no hay vialidad, no hay electricidad, no hay gas, el combustible, la gasolina o el gasoil ha sido difícil, como el caso de nosotros en el Táchira, en Pregonero. Por ejemplo, Pregonero llega una gandola cada 20 o 30 días y se surte por número, 1, 2 o 3 que siga la placa, entonces hay que esperar otros 20 días, te va durando la gente 2 a 3 meses para poder surtir. Entonces, muy difícil, ¿no? Esto yo quiero hacerle un llamado de una vez aquí al ministro de Petróleo y al gobierno nacional y al gobernador del estado para que tomen cartas en el asunto y le lleven a Pregonero siquiera semanalmente una gandola de gasolina y de gasoil, porque allá se produce muchísimas hortalizas y verduras, etcétera, que se trae a todas las partes del país para su consumo. Entonces, igual que en muchos sitios, por ejemplo el caso de Chabasquén en Portuguesa, gente que produce café y también están abandonados por el gasoil y la gasolina. Entonces, por cierto, el 26 de este mes, a las 10 de la mañana, allá en el cine de Chabasquén, va a haber una gran asamblea de 3 estados, Lara, Trujillo y Portuguesa, para hablar sobre el café y sobre los problemas que tiene y a la vez para seguir reactivando una ley, un proyecto de ley que se introdujo a la Asamblea pero que ha estado engavetado. Entonces por eso yo también hago un llamado hoy desde aquí a la Asamblea Nacional a sacar esa ley y revisarla porque es para el bien de todos los caficultores. Muy interesante ese tema de la producción agrícola en el estado Táchira, la situación de Pregonero, los tradicionalmente conocidos como los chácaros, ¿no? Una población bastante noble y trabajadora, además. Usted dice que tiene una comparación similar, por ejemplo, a lo que hacen en la grita, ¿no? Producir hortalizas. Sí, lo que es la grita, el zumbador, el cobre, todo. Y son personas que se han venido de arriba, desde las alturas, a la llanura. Gente que se fueron, por ejemplo, desde que se hizo la represa Olivante Caparo, se les compraron sus bienes a la gente para hacer la represa y se fueron para Socopó, Santa Bárbara, Abejales, hasta acá para el lado de La Victoria, donde yo quisiera también decirle al gobierno de que ese conflicto armado que existe entre La Victoria, el Amparo, Los Monos, el Oso, etcétera, hasta de Cutufí, debe el gobierno ponerle el ojo porque más de 500 productores han tenido que abandonar sus tierras, abandonar sus animales por este problema de esa guerra que existe ahí entre grupos armados. Entonces, yo le quiero hacer una petición hoy desde aquí al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, de que junto con el ministro de Interior y Justicia vayan allá a la zona, hagamos una asamblea de productores, una asamblea de la comunidad de La Victoria y escuchen a los campesinos y a la comunidad en su propia voz qué es lo que está pasando allá. Porque yo creo que la función del gobierno nacional es defender la soberanía, defender la frontera y no puede permitir de que grupos alejados de lo que es el quehacer nacional vayan a entorpecer la producción agropecuaria de esa zona de la frontera que también llega aquí, porque es producción de leche, producción de carne, producción de pescado, etcétera, todo lo que esa gente cultiva y produce en bien del Estado y entonces ahora tienen que estar huyendo porque hay un problema que los puede afectar, como es, de momento pueden ser asesinados o una mina puede explotar y pueden ser destruidos. Pero entonces yo quiero es que el gobierno, junto con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y la Comisión especial que hay para la frontera,
acudan allá y vamos a hacer un trabajo en función de ponerle orden a esta situación que vive la frontera venezolana. ¿Cómo está la situación de las fluctuaciones eléctricas, como le llaman ahora? Yo les digo apagones, porque así son, ¿no? Un apagón. El servicio eléctrico es algo que también está afectando a todo el Táchira. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Abejales, de esas zonas del suroeste venezolano, y el mismo Pregonero, es cada rato la grita, todo se está intervalos, pero intervalos que afectan. El problema del internet, el problema hasta de las llamadas telefónicas se cortan, lo que es el sistema sistemas de ordeño, lo que es los tanques de enfriamiento, los mismos negocios en cada quien que tenga refrigeradores o congeladores, lo que son los embutidos, todas esas carnes, etcétera, se dañan por la falta de tener luz, porque la gente ya no tiene ni plantas para poder trabajar y como no hay gasolina, no hay gasoil que pueda abastecer esto, pues afecta sinceramente tanto al comerciante como al consumidor, porque un consumidor va y compra un pollo y ese pollo está deteriorado, pues le puede afectar para la digestión a su familia. Entonces, el llamado también es a la gente que trabaja con el servicio de hacer un mantenimiento. Y ya que estamos hablando de la parte eléctrica, lo que era la represa Olivante Caparo, la represa Fabricio Ojeda, antes La Vueltosa, ha sido devaluada. Y entonces yo también le pido aquí a la Comisión de Contraloría de que vaya allá a ese sector para que observe cómo fueron descuartizados o destruidos unos galpones, una fábrica de molienda de piedra para hacer cemento y más de 3.000 bolsas de cemento que había se las llevaron. Entonces, que se investigue para dónde fueron más de 80 gandolas de chatarra que se ha sacado de esa zona. Entonces, vamos a investigar porque el que sea culpable, bueno, que se vaya preso o lo que sea, o que diga dónde están los recursos, porque si fue el gobierno que vendió eso, debe tener recursos en los ingresos del presupuesto. Y sobre todo porque este año en el presupuesto anual se planteó un monto importante de inversión para el sector de los servicios públicos, incluyendo el tema eléctrico, ¿no? Que fue anunciado con bombos y platillos en la Asamblea Nacional. Sí, sí, ¿no? Y es que, como decía hace rato aquí el profesor Quiró, a veces la mentira se difunde y la gente cree que es verdad, pero es como si fueran unas promesas electorales. Cada rato se ofrecen cosas que no se pueden cumplir. El caso del campo. Yo, por ejemplo, estoy pidiendo para el campo venezolano, allá desde arriba de Barlovento, de las zonas de la costa, de los llanos, del Tamacuro, etcétera, donde todos están sufriendo. Entonces, ¿qué necesitan los campesinos para poder trabajar? Créditos que los ayuden a poder financiar sus cosechas, sus rubros, etcétera, porque de otra manera no se puede. Y lo otro, surtirlos de gasoil y gasolina, y ya que hay un precio abundante ahora de precio del petróleo, pues también hacer un fondo común y ayudar a mejorar los servicios públicos, porque los servicios públicos como la vialidad, como la electricidad, como las mismas viviendas rurales. Yo me recuerdo que hace muchos años se hacían viviendas rurales, lo que llamaban en la Cuarta República, para los campesinos, tenían escuelas técnicas, tenían escuelas normales, se les ayudaba con becas para las universidades. Hoy tenemos todo eso destruido, porque por ejemplo los que estudiamos agronomía o en los tecnológicos o en las escuelas técnicas o en las universidades está totalmente deteriorada. Por ejemplo, las universidades están hoy casi en el colapso completo, no se les ayuda como debe de ser con sus presupuestos para poder mantener los profesores y el salario de los profesores. Hoy dicen que van a aumentar casi a $30 la mensualidad de un profesor, de cualquier persona, y dar la casualidad que ese $30 no abastece ni siquiera el 10% de la canasta básica. Yo siempre lo he pedido y lo seguiré pidiendo, que mínimo debe pagársele a un empleado público o a un empleado privado, a cualquier trabajador, $300 como mínimo para poder que medio satisfaga sus necesidades. Por eso es que aquí en Venezuela le damos las gracias a toda esa gente que se ha ido del país, porque son más de 6 millones de personas que se han fugado con la finalidad de poder trabajar allá en otros países y enviarle remesas de oro o de dólares o pesos aquí a los venezolanos. Eso ha mantenido la economía, todos esos dólares que han regresado a Venezuela, y también que se debe dolarizar. Hay que dejar esa terquedad de que no, que tiene que ser el petro para poder comprar o vender con el petro. No, aquí eso se dolarizó y se pesalizó en otras partes. Entonces, vamos todos a trabajar en función de luchar por las reivindicaciones y no que pase como lo de La Guaira hace días, que llevaron 2 adultos mayores presos porque estaban protestando por las pensiones. Sí. Y de hoy, por ejemplo, en la Quinta Avenida de San Cristóbal están
los sindicalistas, los trabajadores protestando para que mejoren las pensiones de los jubilados allá en la Quinta Avenida de San Cristóbal. Es curioso, diputado, la Constitución establece el derecho a la protesta pacífica. Artículo 68. Y entonces ahora uno sale a protestar y es traición a la patria. Así las cosas. Vamos a la pausa, diputado. Regresamos en minutos. Vamos a hablar de las vías de penetración agrícola. ¿Cómo está la situación de las vías en el Táchira cuando vengamos? Productora en sí, más del 70% desde el norte al sur, este a oeste, y la vialidad en malas condiciones. Yo le hago un llamado aquí al ministro de Transporte y al mismo gobernador del estado para que hagan su respectivo diagnóstico y a la vez busquen los recursos necesarios para que ayuden a la gente a que mejoren la vialidad, porque, por ejemplo, del Churubusco hacia Pregonero, esa es una carretera intransitable. La misma Troncal 5, con fallas de borde, falta de demarcación. Entonces todo eso trae a veces problemas de accidentes que ocasionan muerte en los seres humanos, de todo lo que van con el parque automotor. Entonces se requiere de una mejoría y en muchos campos pues la gente lo que hace es pollas, lo que llamamos nosotros, cada quien colabora con algo y van medio arreglando las comunidades. Eso no debe ser, porque el Estado está para que ayude a mejorar los servicios y el que está en el campo produciendo, bueno, que produzca, porque también producir en esta situación, que tienen que buscar las semillas en Colombia, los insumos, y esos precios tan altos de las cosas, pues el combustible a 5 o 6 mil pesos o $2, eso trae como problema de que no tienen ingresos suficientes para poder ni comer, entonces van a estar sacando plata para arreglar la carretera. Entonces el Estado debe de implementar un programa de mejoramiento de vialidad agrícola, así como había antes con el Ministerio de Transporte, había el servicio de vialidad agrícola y ayudaban mucho a la gente y la misma gobernación y las alcaldías, pero tiene que implementarse ese programa. Yo creo lo que debe de hacerse porque no hay otra forma, y mejorar lo que es toda la vialidad hacia La Grita, hacia Coloncito, hacia todos los sectores rurales, porque de ahí se saca la leche, se saca la carne, se sacan los plátanos, la yuca, todas las hortalizas que se requieren, claro, y que se distribuyen en casi todo el país. Y hacerles un llamado de aquí también a las Fuerzas Armadas, a que a toda aquella gente que venga con comida hacia el centro del país, no lo estén trancando mucho en las vías, porque eso es algo que está sucediendo, igual que el transporte. Un autobús se viene desde San Cristóbal hacia acá y lo paran hasta 20 veces, y una persona sale cansada porque se baja, le revisan, lo vuelven a subir, lo vuelven a bajar. Le revisan las maletas. Es un desorden, claro, eso le revuelcan todo. Yo he tenido que vivir eso, diputado. Eso es grave, porque usted también ha ido en autobús, y a mí también me ha pasado, porque yo también a veces viajo en autobús, y eso sucede. Entonces, un llamado al gobierno a poner orden en esto, a no estar estropeando a esa comunidad que transporta productos agropecuarios y a los que se transportan en transportes públicos para poder viajar de un sitio a otro. Se nos va el tiempo, pero hay otros temas que quisiera tocar con usted también. Es bien interesante porque muchos se dice, bueno, la denuncia es muy importante, vamos a denunciar para que las irregularidades salgan a la luz y se determinen responsabilidades. Pero mucha gente denuncia, entonces en lugar de investigar, meten preso al que denuncia, y pasa mucho. Hubo una situación en el estado Táchira, precisamente usted que es del estado Táchira, de un ex candidato a la alcaldía del municipio Córdoba, ¿no? Santa Ana, del Táchira. Privado de libertad, Asdrúbal Ortiz denunció a una diputada tachirense, Neyiver Lugo, por irregularidades en el manejo del combustible, que por cierto, la diputada Neyiver manejaba el tema de la mesa de combustible, ahora se lo dieron a la alcaldesa de Lobatera, otro tema, y bueno, hace una denuncia, y lo metieron preso, diputado. ¿Qué sabe de este caso? Bueno, no sé mucho, pero lo que sí creo yo que ir a meter preso a una persona porque de momento proteste o critique, diga algo que puede servir para que cualquier funcionario público se corrija, porque todos tenemos errores, claro, y cualquiera puede corregirse con una crítica que haga cualquier persona, crítica constructiva, pues, y se debe investigar. Entonces yo pido de aquí la liberación para Asdrúbal Ortiz, y bueno, que se perdone, porque nosotros estamos aquí expuestos a todo, pero yo creo que, por ejemplo, lo que le pasó a Javier Tarazona, está igualito. Javier Tarazona, por denunciar de que habían en sitios grupos irregulares, por eso está detenido. Igual lo que le pasó a Ronald Carreño, por cuestiones así de estar denunciando cosas. Y yo sí creo que aquí tiene que el gobierno tomar conciencia en esto y liberar a todos los presos políticos que están detenidos. Toda esa gente que está allá guardado, sufriendo con enfermedades, deben de liberarse, y sería un acto de humanismo que hace el gobierno respecto a esto. Bueno, ayer liberaron dos norteamericanos. Bueno, pero los venezolanos. Los gringos, porque ellos vienen aquí a dialogar y a ver si consiguen petróleo y entonces y otras cosas,
entonces por eso es que los liberan. Pero el venezolano que está aquí preso, que verdaderamente requiere de que esté con su familia, por ejemplo el caso del doctor Javier Tarazona, que es licenciado en educación, dirigente gremial, y que esté detenido y con enfermedades, eso no debe de ser. Entonces, a todos los presos políticos, libérenlos, así como liberaron ayer a los norteamericanos. O sea, que haya igualdad también para Claro, los ciudadanos venezolanos, ¿no? Yo sí creo que debe de tomarse conciencia en esto, de que la gente, dejar el rencor, dejar la rabia, porque mientras nos perdonemos, yo creo que todos podemos salir bien hacia adelante. Diputado, ¿cómo está la situación en la frontera? ¿Qué conocimiento tiene? Bueno, la frontera ha seguido igual porque se pasa, por ejemplo, para Colombia con el número de cédulas. Si el número de cédulas no le corresponde, entonces le toca a las trochas. Y las trochas por este lado sirve de negocio. Gente que pasa 10, 5 mil, 20 mil pesos para poder pasar para allá o para acá. Entonces es un tremendo negocio que tienen en ese aspecto. Y la frontera por la zona del Arauca, hacia la Victoria, pues también tiene problemas porque ahí hay un enfrentamiento que ha traído muchos muertos y se habla hasta de fosas comunes. Entonces, eso es lo que yo quiero, de que en este caso de la frontera se investigue lo que está pasando para saber la realidad de lo sucedido, igual que, por ejemplo, en las fronteras de esta zona del Amazonas, que por todos lados hay grupos que están saqueando, porque, por ejemplo, el oro lo están saqueando de esta zona, y a veces con complicidad de mucha gente del gobierno que están ahí, y hay que pedirle a las poblaciones que estén en el sector que hay que dejar el miedo y enfrentar esta situación para que se respete la soberanía nacional. Diputado, hay comentarios de la audiencia, vamos a hacer un ping-pong de preguntas acá rápidamente. Manuel Salinas dice, en Mérida invadieron tierras con vocación agraria en el Vallecito y en lugar de sembrar hortalizas han sembrado ranchos y miseria. ¿Por qué la Asamblea Nacional no investiga esta situación? Hablando de tierra y Contraloría. Bueno, yo le pido también al INTI y al gobierno de que hay que prohibir las invasiones. Las invasiones no traen nada bueno y, por ejemplo, como esas expropiaciones, confiscaciones que se hicieron en el pasado y no se pagaron a sus dueños, que se les pague y si no, pues que se les devuelva esas tierras a los antiguos dueños que no se les ha pagado. Y a la vez, aquellas tierras que fueron expropiadas, que se repartan entre campesinos agrotécnicos que no tienen tierra, les den crédito para que la gente se ponga a trabajar y a producir por el bien de Venezuela. Leonardo Caraballo dice, buenos días, primera página, los problemas que afectan la producción agropecuaria no se solucionan creando más leyes, sino eliminando las leyes comunistas que impiden la libre competencia y mercado. ¿Coincide usted con eso? Eso es cierto, mientras haya competencia y se le dé oportunidad a la persona de que pueda tener iniciativa, que pueda crear, que pueda emprender en función de que tenga para su familia, así como era antes. Aquí el abuelo trabajaba, el bisabuelo y el otro y iba quedando, pero así que quiera todo hacer en colectivo, en un programa social y de momento salen peleando, entonces lo que se hace es que se pierde el trabajo, se pierden los recursos del Estado y por lo tanto yo sí pido que el libre mercado es quizás una de las mejores formas de trabajar en función de crecer económicamente, tanto personalmente como el país, porque creciendo todos crece el país. Nos preguntan por acá, dice Noé Alvarado, la opinión del invitado en relación a las investigaciones que se lleva contra el interinato. ¿Acaso los ministros gerentes del Estado no van a ser investigados, pregunto? Usted que está en la Comisión de Contraloría. Aquí debe de investigarse todo. Yo, por ejemplo, propongo de que a la represa Uribante Caparo, donde fueron invertidos casi 800 millones de dólares y no funcionó, se robaron la plata de hace muchos años, bueno, que se investigue. La autopista San Cristóbal La Fría le dieron una plata, tampoco se dieron los resultados, que se investigue. Y si todos, tanto los ministros del gobierno nacional como los que están trabajando con Guaidó, si están implicados en actos de corrupción, deben de ser castigados, porque esos son dineros del Estado venezolano, dinero del pueblo venezolano, que no deben ser robados por grupos, sino para trabajar, mejorar los servicios y darle posibilidad a las universidades, a los hospitales, a las carreteras, al servicio eléctrico, al mantenimiento de todo, porque por eso es que hoy el país está todo quebrado y colapsado por la mala administración, por la corrupción galopante que ha habido y porque se han llenado de riqueza un grupito grande con sus aliados y el pueblo sufriendo y llevando el bulto. Diputado, agradecemos que haya venido a esta Globovisión a compartir con Venezuela, bueno, lo que están haciendo desde el Táchira, las denuncias tan importantes, por supuesto, que usted hace. Muchas gracias, Seguir, muchas gracias a las amigas y a los amigos de Globovisión por esta oportunidad. Y bueno, desde aquí decirle también a las mujeres, feliz día, porque son las mujeres las que quizás ponen orden todos los días, pero a la vez también las mujeres campesinas que desde la madrugada están trabajando y luchando para poder mantener sus hijos y llevarle a Venezuela la comida que todos necesitamos. Muchas gracias, diputado. Claro que sí, el valor de la mujer campesina. Nos pregunta Javier Mercado, ¿dónde está el equilibrio informativo? En lo que va de semana solo he visto invitados
un invitado del gobierno. Bueno, vino el diputado Jesús Farías del PSUV.